María Valtorta, libro de Azarías, traducido del original italiano por Santiago Simón Horta. Título original de la obra en italiano: Scritti di Maria Valtorta, libro di Azaria. Advertencias previas. Las consigno por considerarlas necesarias para precisar las razones que me han movido a prescindir de determinados aditamentos del libro original. Como el resto de los que integran el conjunto de las obras de María Valtorta, es un regalo del cielo, sin otro fin que el bien espiritual de sus destinatarios. La presente traducción no tiene ni debe de tener fin distinto. Por tal motivo, he prescindido de las notas introductorias del escritor Pisani, que hacen referencia a cuestiones relacionadas con los originales autógrafos, etc., etc. De las anotaciones puestas al pie de las páginas por el padre Bertini, tan solo he recogido aquellas que, a mi entender, aclaran determinados hechos y circunstancias, pues, de transcribirlas todas, el libro alcanzaría desmesuradas proporciones por lo extenso de las mismas, que, si bien importantes, miran únicamente a una subida erudición. He prescindido, asimismo, de la transcripción de las diversas partes de las misas respectivas: introito, oración, epístola, gradual, etc., porque, aparte su extensión, dicha transcripción resultaría inútil, dado que esas partes no coinciden con las de las misas actuales, pues las aquí comentadas conforman con el misal de San Pío V, y las que ahora se celebran se acomodan a la liturgia establecida por el Papa Pablo VI. Los comentarios a las misas dominicales, a las que María Valtorta denomina misas angélicas, abarcan un ciclo litúrgico completo que se inicia el 24 de febrero de 1946 con la misa de sexagésima y se cierra el 2 de febrero de 1947 con la de septuagésima. Pues bien, aunque oficialmente el ciclo litúrgico da comienzo el primer domingo de Adviento, he creído conveniente no alterar el orden cronológico de los comentarios, ya que no es óbice para el lector pueda acomodar su lectura a la festividad correspondiente. Y hechas estas advertencias, pongo en sus manos, lector amigo, la presente traducción del libro de Azarías, que no dudo ha de recibir como lo que es, una joya del cielo. Dando gracias a Dios por todo ello, cantemos juntos con Azarías y María Valtorta: Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. El traductor. 12 de mayo de 1946, domingo tercero después de Pascua. Dice Azarías: sería ciertamente justo que la tierra toda cantase con voces de júbilo alabanzas al Señor. Mas si con las dificultades a ellos concedidas lo hacen los seres menores de la tierra, ya que es cantar las alabanzas al Dios Creador, incluso el simple cumplimiento del fin
para el que fueron creados, el Rey de la tierra. En cambio, el hombre rey de las criaturas animales, dueño y disfrutador de los reinos, animal, vegetal, acuoso y mineral, no lo sabe hacer con el orden ni con el amor. El orden, por su naturaleza animal, que reservándole el primer puesto en la escala de los vivientes de la tierra, le equipara a todas las especies creadas con materia. Y el amor, por su naturaleza espiritual de la que Dios le dotó, para hacerle semejante a Él, anillo de conjunción entre la materialidad de los brutos y la espiritualidad de los ángeles. Este ser al que Dios reservó una vida inmortal, no pudiendo perecer nada que sea partícula de Dios, y para quien Él creó un reino de eterna bienaventuranza. El hombre viola el orden, todo orden, violando por tanto igualmente el amor, porque el desorden es odio que lleva a realizar obras dañinas para los hermanos, valiéndose de los reinos sobre los que el hombre es rey para dañar. El que daña a sus hermanos, valiéndose para dañar de la superior inteligencia de la que está dotado, el que, creyéndose un pequeño Dios de un tiempo breve durante el cual no sabe tributar a Dios el obsequio y obediencia debidos, demuestra que contraviene al orden, siendo por ello un desordenado en el orden, y demuestra a sí mismo que odia a sus semejantes y al mismo Dios, dañando a los primeros y ofendiendo a éste de 1000 modos. La liturgia recuerda este deber del hombre, ser viviente sobre la tierra, de amar y alabar al Señor. Primera de las formas de amor reverencial hacia el digno de toda alabanza, acto de prudencia por el que, reclamando el entendimiento, el pensamiento de Dios, se detiene a todo el ser de realizar obras que sólo los sin fe pueden ejecutar. Mas pocos, muy pocos, son los que atienden el consejo e invitación litúrgica, y así la tierra está a falta de voces humanas que se unan al coro que entona la creación a su creador. Son escasas las voces más bellas del inmenso coro, porque son pocos en número los hombres que se acuerdan de que si ellos existen es porque Dios les mantiene. En tiempos del salmista todavía se le reconocían a Dios las obras de la creación, mas al presente aún éstas las niega el hombre. Y este ser que por sí no sabe crear ni un tenue, ni un insignificante y útil tallo de hierba, le niega a Dios su atributo de creador y con frecuencia coloca en el luminoso puesto de Dios a la torpe y oscura materia, y repitiendo la frase maldita del rebelde, yo soy tanto como tú, acierta a ser creador de muerte y de dolor, tomando al efecto de las cosas creadas por Dios y que eran buenas, los elementos preciosos para crear
lo que no es bueno, lo que es tormento y desamor. Mas con todo, al igual que en los tiempos del salmista, mientras con sus obras y su pensamiento van contra Dios, contra el orden, contra la paz y, en fin, contra todo, he aquí que van igualmente contra la sinceridad y con hipocresía, cálculo y bellaquería. Adulan a Dios con falsas celebraciones utilitarias, dirigidas a engañar a los demás hombres, con las que ofenden a Dios, más que con la ausencia leal de culto. Oh, hipócritas que siempre decís, Dios, Dios, mientras que en vuestro corazón lo que decís es, yo. Vuestras obras cubren la tierra, mas ¿de qué? De ruinas, de dolor y de muerte. La sublime terribilidad de Dios, mediante su terrible poder, procuró cosas buenas conforme al antiguo modo de entender lo grandioso y perfecto de un poder. Las dio con su infinito poder conforme a la justa expresión de un reconocimiento para con Dios. Y estas obras de un terrible poder, hechas por Dios, habían recubierto la creación de cosas, de seres, de elementos, de ayudas, de leyes naturales y de ley sobrenatural, que proporcionaban construcción, contento y vida. Y he aquí que el hombre, sin Dios, desprovisto de caridad para con Dios y para con sus hermanos, realiza sus obras verdaderamente terribles, en el sentido actual de la palabra, espantosas y crueles, que destruyen lo hecho por Dios, pisoteando todo derecho y todo deber, burlando las leyes naturales y sobrenaturales, anulando el amor y sembrando ruinas, dolor y muerte. ¿Puede el hombre frenar esta avalancha de los sin Dios? Lo puede personalmente, no cooperando a ella, es decir, llevando una vida verdaderamente cristiana en orden, justicia y amor. Y Dios ayuda a estos voluntariosos proporcionándoles todos los medios con los que vivir en orden, en justicia y amor. A estos tales les entrega la gracia por los méritos de Cristo, les sostiene con los sacramentos y les aumenta la fe con las pruebas de la verdad y del amor de Dios. Y desde el nacimiento hasta la muerte del hombre, no hace sino continuar con estas ayudas y otras más, todas sobrenaturales, de entre las cuales no es la menor el ministerio angélico, para conseguir así que el hombre llegue a la muerte en gracia y en paz y alcance la gloria eterna. Lo puede asimismo colectivamente uniéndose en buena fraternidad con los demás hermanos, una sociedad cristiana contra otra anticristiana, una familia de hijos fieles al Padre contra otra familia de hijos degenerados que abandonaron al Padre de las luces para elegir por su Padre al Padre de las tinieblas. Ahora bien, el hombre es tan débil que no le basta su voluntad para contrarrestar la fuerza del mal que de mil formas discurre por el mundo corrompiéndolo
y corrompiendo las almas definitiva o temporalmente con asaltos imprevistos. El hombre, por sí solo, no puede resistir a Satanás, pues son Satanás igualmente tanto él como la carne y el mundo. Así pues, oremos nosotros, los ángeles, con vosotros, los hermanos buenos, pidiendo al Omnipotente que concedió a los errantes lo que sirve para tornar a los caminos de la justicia, que conceda a cuantos marchan por este mundo y que podría verse atacados por cualquier insidia o debilidad de su voluntad, todo aquello que sirve para adquirir fuerza con la que rechazar cuanto es contrario a la vida cristiana y practicar lo que es conforme a ella, siempre con fortaleza y constancia hasta el final. En una palabra, que Dios les conceda su ayuda. Con la ayuda del Señor, el débil se hace fuerte, el tímido, heroico, y el sensual, temperante. Se alcanza la justicia y con ella se mantiene y vive porque, si bien uno llega a caer por un violento asalto o por somnolencia espiritual de un momento, he aquí que con la ayuda de Dios se levanta enseguida y marcha hacia su meta, que es el cielo. Y ahora meditemos las enseñanzas de Pedro, que puede hablar como maestro, tanto por su experiencia humana como por haber sido instruido por el Verbo e iluminado por el Espíritu Paráclito, a fin de que fuese capaz de ser el perpetuo docente de la Iglesia Apostólica. Simón de Jonás de Cafarnaúm, Cefas de Jesús nuestro Señor, puede hablar a los hombres como hombre que quiso y supo llegar a ser apóstol, y un apóstol sobre el cual bajó la llama pentecostal, consagrándole para la enseñanza perfecta. ¿Has pensado alguna vez, alma mía, en el simbolismo de aquellas lenguas de fuego que tú llegaste a ver, que se posaron sobre la cabeza de cada uno de los miembros del colegio apostólico, mientras que a toda santa la nimbó con una corona? Yo te lo voy a hacer comprender. Generalmente se dice que si se manifestaron en forma de llama, fue para hacerse sensibles a los apóstoles, con el significado de amor y de luz. Sí, también esto, mas no esto solo. Podía y hubiera bastado con que el Paráclito hubiese venido en el gran viento impetuoso y penetrarse en el cenáculo, donde habíase ya realizado el rito eucarístico, donación del Dios hecho carne a sus fieles, para que así Él estuviese en ellos aún después de la separación, y no se sintiesen desolados por la ausencia del Maestro amado. Podía penetrar y estar bajo la forma de un globo de maravilloso esplendor, para iluminar las mentes de los que debían hablar al mundo del Dios verdadero y de su Cristo. Mas el Paráclito no se limitó a esto, sino que Él, como el Verbo encarnado, se fraccionó y se entregó en una comunión con la efusión y donación de sus dones de sabiduría, inteligencia, consejo,
ciencia, fortaleza, piedad y temor de Dios, lo mismo que Jesús se dio en cuerpo y sangre, alma y divinidad. Y puesto que, no obstante, el lavacro sanguíneo y santísimo de la sangre del Cordero, que purificó sus almas, pero sin destruir su humanidad, la cual debía luchar por sí misma y evolucionar hacia una espiritualidad perfecta, ésta persistía, aún después de la resurrección, gravosa y opaca. El amor inefable, creador, junto con el Padre y el Hijo, ya que es irrompible la unión y el querer de los tres que se aman divinamente. Quiso crear el nuevo hombre apostólico, el que ya el Padre habíale creado oportunamente a la vida y el Hijo a la gracia. El Paráclito, actuando sobre estas dos creaciones, las quiso completar y perfeccionar, quemando en el hombre apostólico las escorias más torpes de la humanidad superstite, las más venenosas, alojadas en la cabeza, en la que se encuentran agrupados los 5 sentidos al servicio de la sensualidad material, en la que se encierra el órgano que preside las sensaciones, transmitiéndolas a los órganos más alejados, y en la que está el agente del pensamiento. La cabeza, la cumbre del hombre, único animal de posición erecta, como dando a entender con ella su realeza, y que, por su erección, parece simbolizar que, así como el sol domina sobre las cimas más prolongadamente y sobre ellas desciende los dardos de la electricidad natural, así también él, cima de la creación, recoge sobre sí el sol divino y recibe los sobrenaturales y maravillosos mandatos y consuelos de su Padre, que está en los cielos. Mas en la cabeza, enrejada, tal vez harto frecuentemente, con los 3 opresores de la triple sensualidad, no pueden penetrar el sol divino ni los mensajes paternos, mientras que del corazón se expanden los vapores mefíticos de una humanidad putrefacta. Ya lo dijo el Maestro Santísimo: es del corazón del que salen los malos pensamientos, los homicidios, hurtos, adulterios, fornicaciones, falsos testimonios, envidias, blasfemias, subiendo como el humo de un brasero maloliente a la cabeza, en la que hacen germinar pensamientos turbadores que después son transmitidos a los órganos ejecutores. Y si bien no se daban en los apóstoles homicidios, hurtos, adulterios, fornicaciones, falsos testimonios ni blasfemias, ¿qué cantidad, en pequeña escala, de miserias menores, pero siempre indignas de maestros espirituales, beneficiados por otra parte, de modo admirable, con donos extraordinarios de Dios? ¿Cuántos caen en demérito por esto? ¿En cuántos los dones extraordinarios son para su ruina? Se dice con verdad que la selección de los espíritus se realiza, es cierto, mediante el pecado, mas puede igualmente decirse
que no solo por este medio tenebroso se separan los corderos de los machos cabríos, sino también por el medio luminoso de los dones extraordinarios. Multitud de veces se ofende a Dios con estos dones, y así son pocos los que perseveran, porque lo ponen en fuga mediante la soberbia, hipocresía y sensualidad espiritual de la criatura beneficiada con el don extraordinario. Esto no debía acontecer en los apóstoles. En el hijo de la tiniebla, en Judas, miserable y deicida, el don del milagro fue el que inició la ruina del apóstol. Mas en los 12, destinados a evangelizar al mundo, no debía ser para su ruina. Y así, el Espíritu, en su comunión pentecostal, abrazó y purificó la sede del sentido y del pensamiento, la cabeza de los hombres apostólicos, al tiempo que coronó amorosamente la frente de la Virgen y esposa suya, estrechándose a ella para besarla con el único beso digno de la Beatísima Madre Virgen, de la toda gracia, hija, esposa y madre de la gracia, María, Reina de los apóstoles y de la Iglesia en la tierra, y Reina de los ángeles en los cielos. Aleluya. Y una vez que te he explicado el simbolismo de la fracción del fuego paráclito, en otras tantas lenguas y del ardor de las mismas sobre la cabeza de los apóstoles, volvamos al apóstol Pedro, el cual, habiendo alcanzado a ser espiritual tras la comunión del Espíritu, recordaba de cuando fue hombre y con caridad, conocimiento y verdad, dictaba y dicta a los hombres, sus discípulos y hermanos, las reglas mediante las que llegar a la espiritualidad que hace santos. Dice: os conjuro, como extranjeros y peregrinos que sois, a que os guardéis de los deseos carnales. En efecto, el cristiano es un extranjero y peregrino entre las turbas paganas. El mundo, pagano en sus costumbres, y la misma humanidad latente, incluso con mayor o menor violencia en el cristiano, hace efectivamente que su espíritu marche como un peregrino y extranjero por religiones extrañas, ignotas y erizadas de peligros. Y por eso advierte Pedro: guardaos de los deseos carnales, como miembros de otra nación que sois, pues podrían prenderos y haceros sus esclavos. Conducíos con cautela, ya que desconocéis el cariz auténtico de las cosas que os rodean. Pueden tener buen aspecto y ser realmente abyectas. Puede ser uno, al parecer, inocente cuando es malandrín. Estad sobre aviso. No concertéis fácilmente compromisos. Caridad, pero sin dejaros penetrar de lo de otros, y menos no siendo de vuestra estirpe escogida. Caridad que ruega, compadece y amaestra, más con el ejemplo que con las palabras, y mucha discreción. Pensad siempre que el espíritu es más delicado que una virgen, y que una vez desflorado, ya no tiene la bella frescura de la inocencia. El perdón desciende sobre el espíritu arrepentido, y la penitencia vuelve a hacerlo
acepto al Señor, mas queda el recuerdo de la caída, y el recuerdo es mortificante, pudiendo servir a Satanás para agitar fantasmas en las horas crepusculares que a todo hombre le sobrevienen, sobre todo a la hora de la muerte, tratando entonces de infundirle pavor y hacerle desconfiar de Dios. Oh, seguridad magnífica del Espíritu Virgen, de culpas mortales y de culpas voluntarias. ¿Cómo debiera ser buscada y tutelada, seguridad preciosa, para que el hombre se sintiera feliz contigo? Sed, pues, precavidos, mientras dura vuestra condición de extranjeros y peregrinos, tanto por vosotros como por el honor de Dios. ¿No queréis trabajar para su gloria? Pues bien, procurad convertir a los paganos, esclavos de los sentidos y del mundo. Mas, ¿cómo habríais de hacerlo si los sensuales y mundanos pudieran responder a vuestras palabras diciendo que sois como ellos? Cuidad, pues, de no provocar murmuraciones con vuestra conducta, antes, por medio de vuestras obras realmente santas, suscitar reflexiones buenas que preparen la venida del Señor en los paganos del mundo, los cuales, el día de su conversión debida a vosotros, os glorificarán como a sus salvadores, a la vez que al grande y 3 veces santo Dios y Salvador. Pues que, ¿acaso protege Dios a ciertas autoridades nefandas? Oh, no lo penséis, mas lo que acumula méritos a vuestro favor, vuestra obediencia a toda autoridad humana, para que no se pueda decir que sois rebeldes, turbulentos y causa de escándalo para los demás, acumula al mismo tiempo condenas contra el que, gozando de autoridad, hace uso de ellas de modo funesto. Por tanto, sed sumisos, pero ¿hasta dónde? Hasta donde alcanza el derecho humano. Mas, cuando una autoridad humana tratase de penetrar en los dominios de Dios, imponiéndoos leyes opuestas a la ley divina, entonces sed libres y sabed morir sin traicionar a Dios ni a su ley por medio de un hombre o a más de uno. Y esto no lo hagáis por cálculo para tener de vuestra parte a los hombres, sino con espíritu sobrenatural, que sabe practicar y distinguir el orden bueno del malo, y hacer aquello que no lesiona su derecho a la vida, que las persecuciones no destruyen, antes conducen a ella a quienes permanecen fieles a la santa ley. Respetad a todos. Dios deja en libertad el albedrío del hombre. El hombre no tiene derecho a violentar el albedrío de sus hermanos, y son malditos eternamente aquellos que con violencia esclavizan el pensamiento humano para contar con turbas de esclavos ligados a sus ideas heréticas y perniciosas. Sed adversarios leales de vuestros enemigos ideológicos. Tratad de atraerlos a vuestra idea, que es santa, con vuestra santidad de vida, antes que con la elocuencia de vuestra palabra. Mas nunca os rebajéis a sus propios sistemas de delación y violencia, de menosprecio y calumnia, por más que sean pobres hermanos envueltos en ideas heréticas que les mantienen extraviados, son siempre vuestros hermanos. También por ellos vino, rogó,
sufrió y murió el Salvador, y del mismo modo, a imitación de Cristo, Señor nuestro, debéis vosotros rogar y sufrir por su conversión. No deis al rey ni a los jefes de Estado un honor superior del que tributáis a Dios. Llorad por haberlo así hecho vosotros. Habéis cambiado a un hombre, a un mísero hombre, por otro puesto por Dios, olvidando que son las obras de los hombres las que hablan de su pertenencia a Dios o a Satanás. Y esta, vuestra necia idolatría, la estáis purgando amargamente. Pensadlo, por eso, honrad a los jefes, mas la adoración, dádsela únicamente a Dios. Y sin rencores ni envidias, sin prevaricaciones ni traiciones, sed respetuosos con la excepcional dependencia que es la del ciudadano con sus jefes, la de los hijos con sus padres y la de los siervos con su amo. Aprended a ver a Dios más allá de los hombres, y al tiempo que obedecéis a los magistrados, padres o amos, los cuales pueden no ser dignos de amor, mirad más allá de ellos y decid: Padre, a ti es a quien sirvo, y te sirvo cumpliendo tu mandato de ser sumisos y obedientes. Oh, entonces veréis qué fácil es obedecer, si creéis firmemente que esta obediencia la ve y bendice Dios como la más grande de las obras meritorias del hombre, el cual, como dice el santo en el que tan visiblemente aparece Cristo, tu San Francisco de Asís, dice que la perfecta alegría no está en la ciencia ni en las otras más cosas, sino en hacer la voluntad de Dios y en saber sufrir con paciencia penas y dolores por su amor. Ya ves, alma mía, cómo las palabras del apóstol tienen su eco en las del sacrificio seráfico, que proclama como gracia, y gracia excelsa, la de saber soportar por Dios molestias y sufrir injustamente, puesto que, cuando se sufre en castigo de culpas cometidas, es únicamente expiación, deuda que se salda y nada más. Pero cuando, sin haber cometido culpas, antes obrando bien, se os concede sufrir, es gracia insigne que brilla a los ojos de Dios y tesoro que se acumula para vuestro provecho en el reino de los cielos. Y ahora te dejo, alma mía, bajo el manto de la coronada esposa del Espíritu Santo y Reina de los Apóstoles, y por ello de las voces, de las grandes voces, y por la misión que se perpetúa a través de los siglos de todas las voces, meritoriamente cumplen su misión para gloria de Dios y salvación de las almas. Por eso, oh voz, es también tu reina. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. 19 de mayo del 46, domingo cuarto después de Pascua. Dice Azarías: los hombres que ya no quieren ni pueden leer ni entender las palabras que los acontecimientos van escribiendo sobre las páginas del tiempo, no pronuncian ciertamente las palabras del introito antes, alzando los puños en odio a Dios, blasfeman así: nada de maravillas ni de justicia. Oh Dios, no existe, oh,
si existe, es un Dios ídolo, que es incapaz de oponerse a los hombres. Un Dios ídolo. Mucho más, Dios es el hombre, porque éste hace lo que quiere sin que haya quien le castigue. Así se expresan los hombres, esa parte de entre los hombres que es la más numerosa, pero en la que la realeza sobrenatural del hombre queda anulada, habiendo en ellos un espíritu muerto sobre el que se asienta el mal, con sus diferentes formas de ateísmo, odio a Dios, a los hombres, ferocidad y corrupción. Mas yo no me dirijo a ellos, sino que te hablo a ti, pequeña voz. Les hablo a todas las voces y después a aquellos que aún son hombres, hechos a imagen y semejanza de Dios. Esto es, una mezcla de cuerpo y alma, en cuya mezcla es rey el espíritu que recuerda a Dios, que sirve a Dios, que obedece a Dios y que tendrá la posesión de Dios, la beatífica posesión que hace de los hombres otros tantos dioses, eternos y beatísimos. A vosotros, pues, es a quien os voy a hacer considerar la verdad de las palabras del introito, verdad a la que parece desmentir una observación superficial, pero que resulta luminosa tras la pantalla brumosa y opaca de las ruinas, estragos, miserias y otros castigos que azotan y seguirán azotando a la humanidad. Dios ha obrado maravillas, sí, como os ocurre cuando con uno de vuestros aparatos aéreos contempláis desde lo alto, allá abajo, los continentes que sobrevoláis, pudiendo observar arriba, muy arriba, es decir, desde las esferas en las que la espiritualidad reina y donde la verdad y la luz, que allí son reinas, compenetran a los habitantes de aquel mundo sobrenatural. Si con una única mirada de inteligente observación pudieseis ver todo cuanto ha sucedido en estos últimos años sobre vuestro planeta, veríais cómo en un mosaico grandioso ir recomponiéndose las fragmentarias maravillas obradas por Dios y aparecer una obra maestra vastísima y maravillosa, testificadora de la justicia del Señor. Porque, amados hijos que sois fieles al Señor, no hay ni un solo de entre vosotros que no pueda decir: el Señor me ha protegido, ha provisto a mis justas necesidades, y he visto su mano en aquella hora de guerra o en esta otra persecución. Muchos de vosotros lloráis porque su familia ya no es lo que era antes de la guerra, ni tampoco su bienestar. Hijos del Señor, vosotros lloráis, es cierto, mas ¿acaso no sería mayor vuestro llanto si aquel por el que lloráis estuviese ahora entre los vivos? ¿Para cuántos no ha sido la muerte una misericordia? Vosotros no lo sabéis. Misericordia en el tiempo y misericordia en la eternidad. De haber vivido ahora, hubiera peligrado como antes no peligró, y viviendo ahora, se habría encontrado con la justicia de los hombres, la cual, en sus diversas formas, es siempre más cruel que la de Dios. Echa más de odio que de ecuanimidad, y transmitiendo odio al culpable y hacia el culpable. Ved, en cambio, cuánta piedad no ha tenido Dios
en ciertas muertes que han sido expiación, saldo del gran delito que aquel o aquellos a quienes lloráis tenían para con Dios. Y aun en el caso de que ni un solo pensamiento de arrepentimiento hubiese aflorado de aquel espíritu perverso en la hora de la muerte, habría bastado un solo grito de invocación al Padre, al Salvador, para salvar a aquel espíritu de la muerte y volverlo a la vida, en la hora en que la pequeña vida cesaba. Siempre hubiera sido justicia misericordiosa aquella muerte, porque os impidió avergonzaros y estremeceros de horror. Madres, esposas, hijos, ante la nueva situación moral de aquel a quien ahora lloráis. Y justicia han sido y son los acontecimientos generales. Pretendáis tal vez que el divino ofendido fuese y se mostrase inerte ante las continuas provocaciones del hombre que pisotea y destruye de mil modos el precepto capital. ¿Creéis que sea lícito burlarse de Dios y obrar cual si Él no existiera? Mucho es lo que podéis, pero abusáis de este poder. Y aquí tenéis la respuesta de Dios, su no intervención en vuestro favor, no con cada uno, sino con las masas. No hay creador, gritan, Dios no existe, blasfeman, y el creador os manifiesta su existencia con inexplicables azotes meteóricos y animales. No digáis, luego no es bueno. La bondad es virtud y la necesidad defecto. Dios no puede ser defectuoso, imperfecto, ni sufrir menoscabo en ninguno de sus poderes. Y al hombre que destruyó, violó y pisoteó los derechos de sus semejantes, y esta criminalidad ha sido de toda la tierra. Le corresponde con el suyo de destruir lo que creó. Al hombre que no vuelve en sí con la guerra, antes se hace cada vez más demonio, Dios le castiga con el hambre, tratándoos cual brutos animales, que no entienden sino de las necesidades brutales, tratando a la humanidad por lo que es. Ahora bien, vosotros, para quienes hablo, diréis, ¿y nosotros? Por los pecados de un pueblo, es verdad, perecen también los justos del mismo. Mas al tiempo que lloráis por los castigos actuales, levantad vuestros corazones, como enseña la oración, poniéndolos donde están los goces verdaderos, esto es, en las cosas espirituales, en la promesa de una vida futura y de un premio para quienes perseveran, en Dios vuestro Padre y vuestro premio. Para contrarrestar todo residuo de duda acerca de la providencial presencia de Dios, hasta en los acontecimientos que al parecer no tienen su origen en Dios, esto es, un origen bueno, porque hacen llorar. He aquí las palabras del apóstol Santiago. Toda cosa óptima que se recibe, todo don perfecto viene de lo alto. Es preciso saber que esto es lo esencial. Ver para creer. No ver
para creer en la existencia de Dios, ya que por ella es bienaventurado el que, aun sin ver, sabe creer, habiéndole de proporcionar su acto continuo de fe una gloria grande en el cielo. Ahora bien, ver más allá de la materialidad del hecho, la justicia sobrenatural que en él mismo se encierra. Cuando uno sabe ver así, he aquí que, por una metamorfosis que en el hecho material se opera, éste se cambia a hecho sobrenatural y benéfico, ennobleciéndose en moneda de poder adquisitivo de mérito inmortal. Fijaos en la crisálida oculta en el capullo, un bicho feo que se achica de buen grado por la repugnancia que produce. Mas si la crisálida ha de esquivar su destrucción por parte del hombre, del hielo, de las aves, de la lluvia, y sobrevivir, ha de permanecer pegada a su capullo, allá donde el cuidado providente de quien la depositó la puso. Y he aquí que entonces, en el momento fijado por leyes inmutables y sabias, se abre el capullo, y el hombre contempla estupefacto cómo aquel gusano inerte y repugnante se convirtió en una gran, grácil y bella mariposa. Lo mismo hace Dios con sus fieles a favor de ellos. Toma los nefandos, crueles y repelentes hechos humanos, queriendo por el egoísmo, el odio y la aridez de la mayor parte de los hombres, hechos que golpean como el granizo y hieren como flagelos a la parte mejor, a la vez que aquella que merece torturarse mutuamente al perder la fraternidad humana, transformada como ésta en una ingente turba de fieras y de demonios. Y solo con que los fieles de Dios sepan estar donde el providente cuidado de Dios los puso, en el radio de su luz, los transforma en cosas óptimas y en dones perfectos, por donde se ve que de una común desventura se deriva una selección, y así los hijos de la luz, porque saben ver, se hacen más luminosos y elegidos, al tiempo que los hijos de las tinieblas se hacen cada vez más tenebrosos y réprobos, ya que ni la constatación de tanto mal, provocado por su malvado querer, les hace arrepentirse o recapacitar al menos, para, de este modo, iniciar el camino del retorno a Dios. Por eso, hijos buenos de mi Señor, sabed ver sobrenaturalmente, ver cómo de las torturas mundiales que sufrís, que son obra de los hombres, podéis obtener un aumento de méritos y de gloria. Ver, por tanto, más allá de la mano garruda del mal y de los malvados que os apresa y atormenta, la mano santísima del Padre que os proporciona el medio de poseer un don excelso y eterno por vuestra paciencia, vuestra fe y vuestra aceptación de lo que no se puede rechazar, atribuyéndolo todo a Dios. He aquí
¿por qué puede sabiamente decirse que toda cosa óptima y todo don perfecto viene de lo alto, mientras que las cosas malas e imperfectas salen de allá abajo, aflorando como esporas maléficas, que las recogen aquellos que son siervos del Bajísimo, esparciéndolas como lluvia tormentosa sobre toda la humanidad? Todo don perfecto procede de lo alto y desciende del Padre de las luces. Ved cuánta seguridad proporciona esta frase: desciende del Padre de las luces. Si es Padre de las luces, ¿cómo ha de poder ser jamás como el que bracea entre tinieblas y escoge al azar lo que en la oscuridad le viene a la mano, desconocido, por tanto, su naturaleza y efectos? No, no puede ser tal. Así pues, estad confiados, queridos hijos de este Padre de las luces, estad confiados. Él sabe que, cuándo y cómo daros los dones perfectos para haceros perfectos. No los rechacéis, no uséis mal de ellos y no lo corrompáis. Aceptadlos con humildad, con tanta mayor humildad cuanto los dones sean más extraordinarios. Y esto lo digo por vosotras, queridas voces, con inmenso amor a la verdad, sin añadir ni quitar una letra de lo que Dios os confía, y sin ocultar parte alguna, ni poner una tilde por falsa vergüenza o temor infundado. Sed tal como Dios os hizo. ¿Qué os creen? Benditos aquellos que saben ver a Dios en el instrumento. ¿Que no os creen? Rogad por ellos. ¿Que os escarnecen y tratan de induciros a que os desdigáis de lo que sois? Sed dulces en la reacción, perdonando la ofensa, pero inamovibles y tenaces cual montaña de granito en vuestra certeza. Solo Dios tiene el derecho de hacer que no seáis lo que sois, y no debéis lamentaros si, tras haberse servido de vosotros, os deja de lado sobre la tierra para suscitar otros. Creedme, voces, si de igual manera sois obedientes, tanto a la llamada como a la orden de descanso, por más que vuestra voz hubiera servido para transmitir una palabra tan solo, vuestro mérito será grande en el cielo por vuestra obediencia, tanto al hacer como al descansar tras haber hecho. Lo dice Santiago, del Padre de las luces, en el cual no hay variación ni sombra de mutación. ¿No os dais cuenta de lo estable que, de por sí, es Dios en sus secretos? Solo la criatura es inestable y tal vez por eso huye del querer estable de Dios, fabricándose por su cuenta su triste suerte. Mas Dios no varía ni se muda, y si tanto os amó, que os ha atraído hasta sí para encargaros una misión entre los hombres, no puede después abandonaros y mudar su decreto. Nuestro Santísimo Señor Jesús, por ser igual al Padre, no mudó su corazón para con los apóstoles, aún no ignorando quién era Judas, el voluble por excelencia.
no cambió Jesús. Hasta los postreros instantes trató a Judas como apóstol y amigo. En la cena le purificó como a los otros, se dio a él en comunión como a los demás, y en el Getsemaní le saludó una vez más como amigo. Y si, por suponer, Judas, en vez de ahorcarse, hubiese corrido al pie de la cruz, el moribundo hubiese hecho acopio de sus fuerzas para decirle de nuevo: amigo, ¿a qué has venido? ¿Para conseguir el perdón? Ahí lo tienes, y completo. Vete y no peques más. Ámame y haz que me amen. Y habríale dicho a su madre: mujer, ahí tienes a tus hijos, acumulando el inocente aldeicida arrepentido. Y ni siquiera la mujer santísima, la criatura más grande después de Dios, habríale rechazado, por cuanto ella es la santa, segunda tan solo en perfección respecto de Dios. El llanto de Judas al pie de la cruz habría sido para el mundo la plegaria superperfecta de Jesús en favor del pecador. Mas el mundo no era merecedor de contar con la exacta medida de lo que es el amor misericordioso, y así tal plegaria no se pronunció. Ahora bien, Jesús, Dios como el Padre, jamás mudó su corazón ni su pensamiento respecto de sus elegidos. Él no, sino Judas fue el que mudó de corazón y de pensamiento, condenándose libremente. Él, dice Santiago, de su voluntad nos engendró con la palabra de verdad, a fin de que seamos cual las primicias de sus criaturas. Esto que ahora te digo va para los verdaderos fieles de Dios, y en especial para los elegidos de entre la grey selecta. Mas las primicias, para ser tales, o sea, de gran valor, han de ser sin taras. Responder con la buena voluntad a la voluntad de Dios. Esto es, ser prontos para escuchar, lentos para hablar y lentos para la ira. Alma que yo tengo encomendada, he aquí ahora un consejo importante que mi Señor me encarga transmitirle. Acógelo, porque viene de la luz y es todo luz. Viene de la sabiduría y es todo el sapiente. Viene de la justicia y es todo el justicia. Acógelo como acogiste los precedentes, con la misma docilidad con que un jirón de niebla se deja llevar por el viento. Dios es tu viento y te conduce por vías prácticas y justas. No hay ni un solo acto suyo sobre ti que no sea de infinita benevolencia. Mi Señor te dice por conducto de tu buen compañero, por mí, Azarías: sé lenta en el hablar. Hasta ahora tú has hablado, respondiendo con sinceridad hasta aquellas preguntas que eran de simple curiosidad. Basta ya. Recuerda que no tienes ante ti intenciones rectas ni caridad verdadera. Te preguntan con mucha humanidad
y no siempre con buena humanidad. ¿Para qué? ¿Para ayudarte? No, sino los mejores por simple curiosidad y los demás por sorprenderte en fallo. También a Jesús le interrogaban los fariseos, escribas y saduceos, por estos dos motivos: curiosidad o perversa intención, ociosidad de discursos inútiles o esperanza de sorprenderle en culpa. ¿Quiénes son tus testigos? Ya te lo dije cuando mi Señor, que lo es también tuyo. Me ordenó que te lo dijese. A cualquier otro, fuera de estos, míralo y trátalo como a un extraño al que no ha de admitírsele de los dominios del rey, ya que es dudoso, cuando menos, dudoso el espíritu con que pretende filtrarse, como indagador, en el huerto cerrado. Sé lenta, lentísima, avara, avarísima de palabras con todos, a excepción de tus testigos. Ya ves tú cómo los demás no cambian de actitud. Parece al pronto como si remontase de nuevo la pendiente que lleva a la luz, mas después, recargados de excesivas teorías y sin aligerarse con el aura espiritual que podría contrarrestar el peso de sus teorías, tornan a caer al punto de partida y a veces, ya de intento o por incapacidad de comprensión, desfiguran sus razonamientos, incitando al mal en contra de la prudencia y de la caridad. Has tenido entornada la puerta por mandato de Dios, a fin de que no tuviesen la excusa de no saber, mas ahora ciérrala por mandato de Dios. Reclúyete en ti misma con tu gran tesoro y tu tesoro menor, que son Dios y la obra, abundando en una exquisita caridad de plegarias y de perdón con aquellos que no la han tenido contigo, como lo han demostrado de 1000 maneras. Mas, con todo, has de guardar una obligada prudencia, pues si bien está dicho todo aquello que podría convencerles, pero que ellos rechazan sin querer convencerse, resulta inútil intercambiar palabras vanas en cosas que vanas no son. Imita al Santísimo Señor Jesús, el cual, tras haber hablado incansablemente por espacio de 3 años, ante quienes ni sus palabras, ni sus obras, ni su ejemplo lograron hacerles cambiar en su favor, antes, al contrario, se concitaron para condenarle. Les opuso, por fin, el silencio. Tú y ellos, a la sazón, os expresáis en 2 lenguas diferentes, y dado que a una de las 2 partes le falta la caridad, esa parte carece de luz para comprenderte. Llegó, pues, el tiempo de los grandes silencios que la Beatísima Teresa del Niño Jesús te profetizó durante tu exilio entre montañas, en el verano de 1944. Abísmate en ellos, identifícate cada vez más con Dios, apartándote en igual medida de los hombres.
como aconteció cuando nuestro Señor Jesús te preparaba a ser voz. Sea Dios nuevamente tu único director y confidente. De cuando en cuando te indicará cómo has de obrar, porque si es verdad que los hombres se creen con derecho a muchas cosas, no es menos cierto que Dios opone su basta cuando se falta a la caridad. Da a conocer una sola vez estas palabras y después silencio, silencio tanto de respuestas como de preguntas inútiles, y silencio asimismo de inútiles referencias a quien no puede ni quiere cambiar las cosas. Y ahora volvamos al hilo de la epístola. Tardo para la ira, porque la ira del hombre no impide el cumplimiento de la justicia de Dios. Aún para esto conviene que tú calles. Hay quienes no tienen en cuenta que frente a ellos hay otras personas y trastocando el mandato hacen a los demás lo que no querrían que a ellos se les hiciese, y así exigen de otros lo que ellos, con mucho menor motivo, no saben hacer. Por tanto, silencio, 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 no decir nada. Y si te preguntan y provocan hasta el punto de causar turbación en lo que muere con el hombre y sobresaltar tu espíritu, da esta breve respuesta. Le ruego, en el nombre del Señor, que se abstenga de preguntar lo que no es necesario que yo le diga. Respete el justo mandato de Dios, mandato de callar, para así no pecar de resentimiento ni admitir a gente extraña en los dominios del Rey. De este modo, alma mía, te librarás hasta del polvo que levanta el viento del rencor, del fango que el conocimiento profundo del alma humana saca a la superficie de los corazones, lagos de humanidad, impidiendo que se refleje en ellos con nitidez el cielo. Te olvidarás cada vez más de la malicia, señal inequívoca de la ponzoña satánica, depositada en la sangre del hombre para hacerlo rencoroso e incrédulo. De todo te librarás, y con mansedumbre abrazarás tu gran tesoro, Dios y su palabra. La palabra en ti depositada que puede salvar tu alma. Salvar, sí, tanto por la enseñanza que en cada palabra se encierra, como por la paz que te comunica. Está dicho, Cristo resucitado de la muerte ya no muere. La muerte no reinará más sobre él. Mas también a los pequeños Cristos sucederá esto mismo después de la prueba. Ahora estás en el sepulcro. En el sepulcro hay soledad y silencio, y tan solo penetran en él los testigos del sacrificio y de la gloria subsiguiente. A ellos puedes contarles las cosas que el Señor ha hecho a tu alma. Para los demás, silencio. Cuando venga el Consolador, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. En tu caso, si bien en medida proporcionada a la criatura respecto del Salvador Santísimo, el Consolador, al igual que en Jesús, Señor nuestro,
Les hará ver a quienes te rechazan, no teniendo piedad del instrumento, al formar juicios contra Dios que lo escogió. Les hará presente su pecado, su error de obstinación y de sordera, el desprecio hecho a la palabra, que una vez más ha hablado con fines de amor, y la anticaridad para con una hermana. Les hará ver la justicia de cuanto ha obrado en ti y a través de ti, y de todas las órdenes que te ha dado. Y por último, les mostrará su juicio implacable, referente a la pequeña voz, a la que el mundo, los grandes del mundo, de tu pequeño mundo de cristiana, no han querido aceptar, porque una vez más los hombres rechazan la luz que se manifiesta cuando y donde quiere, con los medios más humildes y con los fines más santos, para contrarrestar las sombras de una falsa sabiduría que sabe mucho de lo humano, pero bien poco de la sabiduría verdadera, de aquella que siempre habló a los humildes para alzarlos sobre los poderosos, y fluyó de los labios de los sencillos más que de los doctos, ya que el Espíritu del Señor no busca cátedras pomposamente preparadas, sino corazones ardientes de amor, de los que irradiar sus enseñanzas. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo,